Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública es nuestro programa de información y análisis con todo lo que ocurre en la política nacional y también allá afuera, en lo internacional. Esta semana vamos a estar haciendo un análisis sobre Grecia, un país que tuvo elecciones parlamentarias y de primer ministro en el último fin de semana que pasó, y tenemos también a Argentina con la muerte del expresidente Fernando de la Rúa. Aquí comienza entonces La Cuenta Pública. Quiero partir saludando a todas nuestras radios amigas, a Radio Máxima en San Bernardo, por supuesto, Radio Máxima en San Bernardo de punta a punta en toda la comuna y también fuera de ella hasta Calera de Tango llega Radio Máxima. En Bunyenpaine tenemos a Radio Amanda, la Radio Amanda en Bunyenpaine, ahí nos pueden escuchar. También estamos en la Radio Contacto de la provincia de Talagante, toda la provincia de Talagante, Padre Hurtado, Peñaflor, Isla de Maipo, El Monte, Talagante mismo, a través de Radio Contacto. Y en Melipilla, la Radio Creativa. Ahí estamos al mediodía los lunes y los viernes, y también en Radio Ignacio Serrano, la 540M, la más tradicional del mundo rural en Melipilla, todos los domingos por la tarde a las 8 de la noche estamos en Radio Ignacio Serrano. Entonces, vamos en materia. Les quiero recordar que me pueden seguir en el Facebook, Renato Garín González, de un fanpage. Me pueden seguir en el Twitter también, Garín Diputado, y también en el Instagram, Renato Garín Diputado. Así de simple, me encuentran en las 3 redes sociales. Y desde hoy les quiero contar que tenemos un teléfono al cual ustedes me pueden mandar sus comentarios sobre la cuenta pública por WhatsApp. Me pueden mandar un mensaje de texto o de audio al más 56 99 845 2726. Voy a repetir, más 56 99 845 2726. Así de simple, me escriben por WhatsApp, yo les contesto y a ver si vamos tomando algunos temas que me propongan para la pauta de este programa La Cuenta Pública. Entonces, pasados todo el aviso, me pueden seguir en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram. Tenemos WhatsApp ahora y también, por supuesto, estamos con el podcast en Spotify y en el Apple Podcast. También, por supuesto que sí, estamos en YouTube y me pueden seguir ahí también. Suscríbanse en YouTube los que están viendo este programa a través de esa red social. Aprieten la campanita para que les lleguen las notificaciones. Suscríbanse al canal, que estamos creciendo en las comunidades de cada red social. Aquí comienza entonces La Cuenta Pública. La Cuenta Pública arranca en Grecia. En Grecia hubo elecciones parlamentarias durante el segundo fin de semana de julio y los resultados fueron un tanto sorprendentes. Ha arrasado la centroderecha comandada por el partido Nueva Democracia, que ha elegido entonces un nuevo primer ministro, al ministro Mitsotakis, que será desde los próximos meses el líder de este país heleno, el cual enfrenta una profunda crisis económica ya hace una década, la cual gatilló, por supuesto, un cambio en el mapa político de aquel país, y esta elección del segundo fin de semana de julio vuelve a cambiar lo que era el mapa electoral griego y vuelve a consolidar la centro-derecha en el poder. Hace ya 4 años había ganado, si ustedes recuerdan bien, Syriza, este partido de nueva izquierda, un partido que nace con los movimientos sociales, con la crisis que vivió Grecia muy grave durante la mitad de esta década sobre las materias productivas y económicas del país. Recordemos que hubo bancos cerrados en Grecia, hubo una especie de corralito financiero y debieron practicarse 3 acuerdos de rescate distintos que practicó el Banco Central Europeo y la Comunidad Europea sobre Grecia, con enormes préstamos, porque Grecia estaba, en términos simples, quebrada. ¿Por qué Grecia estaba quebrada? Porque los gastos del Estado griego, el gasto público del Estado griego, son enormes y son tan impagables, porque los ingresos que tiene el Estado griego no alcanzan a cubrir siquiera el 100% de eso, sino que siempre se va acumulando un déficit que va haciendo que los países entonces vayan entrando en crisis. Ese déficit que se acumuló en Grecia, el más grande en su momento de Europa, resultó impagable. Los países en general intentan tener un 100%, ¿cierto? O sea, que de cero lo que ingresa versus lo que se gasta. Eso es muy difícil, es muy complejo. Son muy pocas economías en el mundo las que logran el llamado equilibrio fiscal. Chile, de hecho, en un momento, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, con Nicolás Izaguirre en el Ministerio de Hacienda, intentó una política de superávit fiscal, es decir, que sobrara un poquito de plata en cada ejercicio anual para ir teniendo un ahorro soberano, ¿verdad? Que es lo que Chile hizo durante ese periodo, 3-4 años duró esa política, hasta entraba el gobierno del presidente Bachelet, y luego eso cambió por el cambio de condiciones globales, pero Chile solía intentar ahorrar el orden de un punto del Producto Interno Bruto para un ahorro nacional, ¿verdad? De una política superávit. Bueno, los países en general tienen déficit.
¿sí? Y esto es lo más normal del mundo. Son muy pocos los países que no tienen déficit. Estados Unidos tiene déficit, por ejemplo, con una deuda enorme. Pero en el caso griego esto se volvió impagable porque el país no tiene la capacidad financiera ni administrativa para gestionar un déficit como el que se había acumulado durante esta década. Y eso llevó, por supuesto, a la crisis del gobierno griego muy, muy profunda, del aparato, ¿verdad? Cómo se gobernaba Grecia, un presidente tras otro fueron cayendo, ¿verdad? El presidente Samaras, si ustedes se acordarán, el que termina en la política de los rescates, ¿cierto? Y ahí inicia entonces una década prácticamente de crisis administrativa y financiera en Grecia. Grecia acude al organismo europeo, al Banco Central Europeo, para intentar un salvataje que pilla en ese proceso a Grecia con una elección parlamentaria de hace 4 años atrás. Ya la campaña estaba desatada en ese momento cuando se pide los salvatajes y aparece entonces este nuevo partido de izquierda llamado Syriza, S-Y-R-I-Z-A, Syriza. Y Syriza tiene los componentes de esta nueva izquierda, de un cierto populismo, y además aparece en el mapa, y esto sirve de ejemplo al resto de Europa, la crisis del PASOK, del Partido Socialista Griego, un partido tradicional de la política griega, un partido que había estado en el poder mucho tiempo en Grecia, era parte del establishment dentro de Grecia, siendo alguna de las figuras más preponderantes de ese partido el expresidente Papandreou, que gobernó en los 80, por ejemplo, ¿no? Pero el partido de la centroizquierda, ese partido que era el eje de gravitación de todo el mundo progresista en Grecia, que era el PASOK, con la crisis económica, con la mala administración, con el descrédito de la clase política frente a los ciudadanos, entra en franco declive y la crisis del PASOK es abrupta. En menos de una década el PASOK pasa de ser un partido mayoritario a tener hoy día el 5 o 6% de los votos y eso condiciona, por supuesto, todo el mapa electoral en Grecia y lo que era el poderío electoral del antiguo PASOK pasa a ser Syriza y Syriza derrota a la clase política completa, por así decirlo, desafiando desde fuera en 2015 y inicia entonces este proceso con un gobierno dirigido por Tsipras, el presidente Tsipras de Grecia, que como líder de Syriza inicia entonces su camino y el primer gesto comunicacional que tiene Tsipras de cara a la ciudadanía griega cuando asume el gobierno es rechazar el segundo plan de rescate. Ya se había ejecutado un plan de rescate antes de que Tsipras ganara el poder, pero en el segundo plan de rescate, cuando los griegos estaban en la peor parte de la crisis, Tsipras rechaza el acuerdo con la Unión Europea, con el Banco Central Europeo, de la mano de uno de los personajes más carismáticos de todo este ciclo político en Grecia, que es el exministro Varoufakis. Ustedes quizás han visto a Varoufakis, es un motoquero, ¿cierto?, que anda con chaquetas de cuero, es un gran economista, es un hombre de izquierdas, consideran populista por mucha gente, que es quien dirige desde el Ministerio de Economía todas las negociaciones sobre la política económica de Grecia en relación con el Banco Central Europeo y con la Unión Europea. Entonces el rechazo del segundo plan de rescate en Grecia hace primero que la popularidad de Tsipras caiga, que se vea sometido a una especie de referéndum donde tiene que volver a someterse a la ONU y vuelve a salir victorioso Syriza, pero más tarde tiene que aceptar sin plebiscito un tercer acuerdo de salvataje. El primero se ejecuta, gana Tsipras la elección, rechaza el segundo, se ejecuta el tercer plan de económico de salvataje y ahí Varoufakis sale del gobierno y de hecho se rompe su relación hasta el día de hoy con Tsipras y deja de ser el ministro, algo así como 6-8 meses Varoufakis en el Ministerio de Economía y desde entonces Tsipras intenta un giro leve porque pasó de amenazar con salirse de la Unión Europea a negociar un tercer salvataje. Entonces esa especie de aventura griega que era intentar una vía por fuera del Banco Central Europeo, por fuera de la Unión Europea, no resultó. Y en ese contexto entonces cuando uno tiene que mirar lo que fue el primer año de Syriza en el gobierno, el primer año de Tsipras en el gobierno, uno ve claramente un antes y un después de la presencia de Varoufakis. Y el después de Varoufakis es un Tsipras bastante más conciliador, bastante más negociador con Europa y que pasó de estas bravatas de me voy de Europa, me voy del pacto, me voy de la Unión Europea, me salgo de todos estos instrumentos internacionales a terminar aceptando un tercer salvataje que por supuesto hiere su base electoral y desde entonces
No pudo levantar cabeza Syriza, y lo que ha ocurrido el segundo fin de semana de julio entonces es la derrota de Syriza, que pasa de ser mayoría absoluta, que tenía algo así como 140 y tantos diputados en la Cámara, a tener cerca de 80, y la Nueva Democracia, el partido de centro derecha, dirigido por Mitsotakis, que es hijo de un ex primer ministro griego, agarra una mayoría bien considerable con más de 150 diputados en la Cámara, teniendo entonces mayoría absoluta para gobernar en solitario Nueva Democracia, y por ende se inicia un nuevo ciclo en Grecia, un nuevo ciclo que deja atrás a Syriza y que gira a la derecha con un nuevo pacto probablemente con Europa y nuevas condiciones comerciales con el continente. Las condiciones que cambian son importantes porque esas condiciones que hablaban de un PASOK que se desinfla, que se desarma y que le cede todo su poder electoral a Syriza, era un poco el sueño húmedo de Pablo Iglesias y de Íñigo Errejón en el comienzo de Podemos. Podemos se sometió, recordemos, en España el 2015 a elecciones generales, donde le fue bastante bien el 2015, en diciembre del 2015, meses después del triunfo de Tsipras en Grecia, algo así como 5 o 6 meses después del triunfo de Tsipras en Grecia, hubo elecciones generales en España el 2015, y ese fue el mejor resultado histórico de Pablo Iglesias y de Podemos en diciembre del 2015 en España. Sin embargo, desde entonces también comenzó la declive de Podemos, y esta evidencia griega de que muestra que el camino por fuera de la institución europea, el camino solitario del populismo de izquierdas, deja a Podemos aún más herido de lo que estaba, porque si había un hermano mayor que todas estas nuevas izquierdas miraban, era Syriza en Grecia. Si había un hermano mayor que todos los líderes de la izquierda miraban en Europa, era Alexis Tsipras, y en esa línea de sucesión venía luego Pablo Iglesias, sin lugar a duda. Y el fracaso entonces en el gobierno de Syriza, que estando 4 años en el poder, termina entregándole en malas condiciones la administración a la derecha, sin lugar a duda que es también una muestra de que Podemos no va a poder seguir esa ruta, y de hecho en España estamos todavía a la espera de ver cómo se constituye gobierno, y si acaso Pedro Sánchez va a conseguir o no gobernar en solitario, o si acaso Podemos va a entrar en una suerte de coalición gobernante con el PSOE. Eso en España está por verse. Lo que está cerrado, y es un capítulo ya sacramentado, es lo ocurrido en Grecia, y es el fin, a mi juicio, del liderazgo de Alexis Tsipras y la aparición de un nuevo primer ministro en las manos de Mitsotakis, el líder de Nueva Democracia, el nuevo partido que gobernará desde la centro derecha griega. El mapa entonces cambia en la zona helena, y son los griegos los que tienen hoy día las portadas en el mundo. Un cambio, un giro en la línea de gobierno desde la izquierda populista de Syriza a la centro derecha de Nueva Democracia, y la vuelta a una familia consolidada en el poder ya durante décadas, los Mitsotakis, y un nuevo primer ministro para aquella familia. Veremos entonces qué ocurre con Grecia y su reacomodamiento con las condiciones globales y la Unión Europea. De Atenas, de esa hermosa ciudad, cuna de la civilización, volamos a Buenos Aires, otra de las ciudades más hermosas del mundo, y allí encontramos un funeral de Estado porque ha fallecido el expresidente de la República, Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa fue aquel presidente, recordarán ustedes, que salió en helicóptero de la Casa Rosada el año 2001 en medio de la crisis financiera y económica que atravesó el país en aquel momento. Fue el quiebre de las instituciones argentinas, fue el momento del que se vayan todos. Fernando de la Rúa, un militante del Partido Radical argentino, logró ganar el poder por segunda vez para un radical después de Raúl Alfonsín. De hecho, hasta entonces fueron los dos presidentes, hasta el día de hoy, son los únicos dos presidentes radicales de los últimos 80 años. Todo el resto han sido peronistas. Y el único que ha roto esa tradición ha sido Mauricio Macri, de la centroderecha, aliado con los radicales en este momento. Pero volvamos a Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa fue senador, fue diputado, tuvo los más altos cargos en la política argentina y fue electo presidente en el año 99, con una campaña electoral que derrotó al expresidente Duhalde, que luego tuvo que asumir cuando De la Rúa renunció. De la Rúa tuvo un comienzo interesante, donde mantuvo la política cambiaria de Carlos Saúl Menem, del peronismo, del Partido Justicialista, del 1 a 1, $1, $1 argentino, lo que se sostuvo hasta el año 2001, cuando estalló la crisis financiera, el corralito y toda aquella crisis que llevó a que Fernando de la Rúa debiera renunciar a la presidencia de la República y salir de la Casa Rosada en un helicóptero. Esa escena quedará grabada para la historia de la política argentina, porque es sin lugar a dudas la escena que manifiesta de mejor manera la crisis eterna que ha vivido aquel país respecto de la deuda soberana y respecto de las crisis políticas que de tanto en tanto se gatillan. Hoy día Argentina se debate más o menos en condiciones similares a aquellas del 2001, y aunque parezca curiosa la comparación, hay otro presidente no peronista en la Casa Rosada y está viviendo horas
terminales probablemente, ¿no? Porque se enfrenta a una elección presidencial muy difícil donde todas las encuestas lo muestran en segundo lugar y que podría dejar entonces el poder Mauricio Macri. La sombra de Fernando de la Rúa estuvo todo este periodo sobrevolando por la Casa Rosada. De hecho, un bloque del Partido Justicialista de los peronistas se hacían llamar como el Club del Helicóptero, el Clan del Helicóptero, que era empujar a Macri entonces a una crisis política de tal magnitud a que tuviera que salir del poder por las malas, tal como lo hizo De la Rúa. De la Rúa consiguió gran relevancia pública en Argentina, primero porque ofreció un giro, un cambio respecto a lo que fue el peronismo menemista, que llevó de candidato a Duhalde, como les decía, y que vio en las franjas televisivas, en las franjas de propaganda televisiva, su principal aliado, porque De la Rúa logró llevar a Argentina, quizás el primero que lleva con tanta claridad esta política comunicacional televisiva postmoderna que estamos viviendo en todo el mundo, que en Argentina aterrizó en aquella elección del año 99 que comenzó con una campaña larga en el 98. Además, su hijo, ustedes recordarán, su hijo fue un personaje muy importante en algún momento porque estuvo casado con la cantante Shakira, que también fue parte de la decoración, digamos así, ¿verdad?, de todo este coro que acompañaba a Fernando de la Rúa en las campañas presidenciales, y eso ayudó, por supuesto, a consolidar el espectro político que terminó eligiendo a De la Rúa en aquella elección presidencial. De la Rúa queda entonces en la memoria del pueblo argentino como un expresidente truncado que tiene que salir del gobierno a los 3 años de gestión, también un ex senador, un ex diputado y uno de los políticos en su momento más respetados de la política argentina. Desde entonces, de la crisis del 2001, su figura decae y entra entonces en este declive que lo termina llevando hace pocos días entonces a la muerte. Fernando de la Rúa entonces pasa a la historia de la política argentina y queda entonces como esa figura de la crisis del año 2001. Volvemos a nuestro distrito. Quiero saludar especialmente en esta edición de La Cuenta Pública a los vecinos de la zona de Buin, que se han visto protagonistas en las últimas semanas del programa de investigación Informe Especial. En Informe Especial apareció un completo reportaje, lo pueden encontrar en la página 24horas.cl o tvn.cl, sobre las irregularidades que se han registrado en algunas corporaciones municipales. Se mencionó el caso de San Fernando y también se mencionó el caso que nos toca directamente a nosotros en la municipalidad de Buin. Les quiero dar un poco de contexto a quienes no han visto el reportaje, se los vuelvo a recomendar, está en tvn.cl, en 24horas.cl, un poco de contexto respecto a lo que son las corporaciones municipales. Dada la reforma que hubo en los años 80 de la educación y de la salud dejaron de estar centralizadas en el Estado central y pasaron a manos de las municipalidades. Y las municipalidades, para poder gestionar la educación y la salud, crearon corporaciones que son entes de derecho privado que sirven para fines de derecho público en este caso, y así aparecen entonces las corporaciones de educación, las corporaciones de salud, y más tarde algunas municipalidades formaron las corporaciones de cultura. En este caso, en Buin, lo que se ha registrado son donaciones de algunas empresas a la corporación de cultura, y ustedes dirán, bueno, muy bueno que las empresas donen y hagan aporte a la Corporación de Cultura de Buin. Sin embargo, lo que este reportaje detectó es que estas donaciones que hacían las empresas venían aparejadas con descuentos masivos que le hacía el alcalde Araya en este caso, a estas mismas empresas respecto de los gastos de publicidad en la comuna. Es decir, si una inmobiliaria, por ejemplo, colocaba un gigantesco cartel en el camino en Buin, en una zona pública en Buin, tiene que pagar derechos de publicidad. Pues bien, el alcalde decidió, mediante una ordenanza municipal, emite entonces esta ordenanza municipal que tiene los contextos, los números por los cuales se factura entonces a estas empresas por la gasto de publicidad. El alcalde decide hacer caso omiso a esa ordenanza y le hace una especie de excepción, una especie de trato especial a estas empresas y lo estipula administrativamente como un tema social, como si fuera un beneficio social que se está dando a una familia pobre, siendo una empresa la que está recibiendo ese beneficio. Pues bien, esto se traduce en que la municipalidad recauda mucho menos dinero por motivos de publicidad y sin embargo las empresas hacen una pequeña donación, pequeña en relación a los descuentos que se le otorgan a la Corporación Cultural. Y esto fue detectado por Informe Especial, que les vuelvo a recomendar el reportaje en 24horas.cl, en tvn.cl, que muestra entonces estas irregularidades en la municipalidad de Buin. Estas condiciones en las cuales se desenvuelve la municipalidad de Buin son más o menos generales. Todos los alcaldes en Chile tienen corporaciones que funcionan como entidad de derecho privado, ¿verdad?, que reciben donaciones de parte de los privados. Pero lo que no es común y corriente es que se ejecuten descuentos en los gastos de publicidad que tienen que hacer las empresas dentro de una comuna, y eso entonces cae, a mi juicio, como una irregularidad. Y también, como un segundo ítem, Informe Especial, este reportaje que hace TVN, encuentra ciertas contrataciones del alcalde de Buin
de algunos familiares, es decir, familiares del alcalde de Buin que se encuentran contratados dentro de la municipalidad de Buin, y el alcalde ha participado en renovaciones de contratos y otros instrumentos que han beneficiado a estas personas, y entonces ahí la Contraloría lo que detecta es una incompatibilidad, ¿verdad? Un conflicto de intereses. Por ende, el alcalde de Buin debió abstenerse de practicar esos contratos, esas contrataciones, ¿verdad? Participar de esos actos jurídicos, y entonces lo que tenemos es configurado un conflicto de interés. Entonces tenemos una política de descuento a las empresas mediante los gastos de publicidad que ellas después compensan mínimamente a través de donaciones a la Corporación Cultural. Tenemos una segunda denuncia respecto de conflicto de intereses del alcalde de Buin, y también una tercera denuncia respecto de un posible abuso sexual en el cual estaría comprometido el alcalde de Buin respecto de un menor de edad en su momento que sería primo del alcalde de Buin. Entonces tenemos una configuración muy compleja en Buin, una acusación por irregularidad en descuento a empresa, un conflicto de interés del alcalde y una acusación así de grave contra el edil de la comuna. Por supuesto que yo me mantendré informándoles sobre todo lo que ocurra. Vamos a oficiar a las entidades respectivas, vamos a estar fiscalizando todo lo que ocurre en Buin respecto de los beneficios que reciban las empresas, respecto de los descuentos que reciban, sobre los conflictos de intereses que tenga el alcalde en Buin, y por supuesto vamos a estar monitoreando todo lo que ocurra respecto a las corporaciones municipales en todo nuestro distrito. Es un tema muy complejo este. Hace algunas semanas atrás les cuento que tuvimos la visita del Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, en la Comisión de Constitución. Yo fui invitado a la comisión a mirar, a exponer también sobre algunas cuestiones que me parecen importantes, y ahí se conversó, ¿verdad?, sobre cómo los déficits y los superávit que se generan en las municipalidades de este país. Tenemos un problema general, ¿verdad?, de cómo se contabilizan los gastos dentro de las municipalidades, de las políticas de los alcaldes para hacer descuento, y todo eso entonces hay que irlo corrigiendo, hay que irlo mejorando, y al menos desde mi punto de vista lo que se requiere en Chile es una reforma integral, completa, a todo lo que significa la administración municipal, desde la fiscalización, el gasto y la organización de las corporaciones. Lo que está ocurriendo en Buin, si bien es un caso que toma gran relevancia a través de la prensa, es condiciones generales que están ocurriendo en todo Chile. Lo que no es general, les vuelvo a repetir, son los descuentos en materia de gasto de publicidad, son las contrataciones de familiares, y bueno, la tercera acusación, ¿verdad?, que el alcalde tendrá que responder por ella en los tribunales de justicia. Hasta ahí dejamos lo ocurrido en Buin y volvemos entonces a nuestro distrito a mirar la zona general, ¿verdad?, que estamos tratando, que es provincia de Melipilla, provincia del Maipo, provincia de Talagante, las tres provincias al sur de la región metropolitana, que están viviendo una crisis en materia hídrica. No me canso de repetir este tema, de lo importante que es hablar de la crisis del agua y también de la crisis de la desertificación de los suelos. A ese respecto he presentado un par de ideas dentro de la Cámara de Diputados, proyectos de ley que se refieren específicamente al cambio climático y a la materia de suelos, la conservación de los suelos. Les voy a contar que tengo un primer proyecto de ley que ya lo he ingresado, una materia bien interesante, que es la regulación de la comercialización y producción de la tierra de hoja. Me imagino que tú en tu casa has comprado alguna vez un saco de tierra de hoja en el Home Center Sodimac, ¿verdad?, en el supermercado, en el Construmart, en el mall. Quizás has comprado un saco de tierra de hoja, ¿verdad?, para tu jardín o para tu parcela, y no sabes muy bien lo que viene en esa bolsa, porque es una bolsa plástica o un saco, ¿verdad?, blanco, que no tiene ningún tipo de etiquetado. Bueno, lo que estoy proponiendo es un etiquetado para toda la tierra de hoja que se comercializa en Chile, para saber qué tiene, qué nutrientes contiene, si tiene pesticidas, si tiene químicos, qué cantidad de tierra se está usando, de dónde proviene esa tierra. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la producción de tierra de hoja, el rascado del suelo permanente que va sacando la superficie de esa capa vegetal, va por supuesto acelerando el proceso de desertificación. Entonces lo que queremos mediante este proyecto de ley es que la CONAF tenga potestades sobre aquellas empresas, aquellas industrias que produzcan tierra de hoja, y que pueda certificar y fiscalizar esa producción a fin de que no afecte las condiciones generales del suelo. Para nuestra zona en particular es muy sensible todo esto. Pienso en Paine, pienso en Buin, pienso en Melipilla, pienso en Alhuén, San Pedro de Melipilla, en María Pinto, en Curacaví, zonas eminentemente rurales, donde si la tierra de hoja es sacada industrialmente y se traslada luego domiciliariamente, ya sea a nuestra zona misma o a Santiago, lo que estamos haciendo es sacar tierra vegetal de un suelo para llevarlo a otro lugar y desertificar un suelo para fermentar otro lugar. Eso no es inteligente, no es
comprender lo que estamos viendo con el cambio climático. La producción de la tierra de hoja entonces tiene que ir de la mano de las condiciones climáticas del suelo, de las condiciones climáticas del agua de ese lugar, y tiene que ser la CONAF, a mi juicio, quien revise ese proceso de producción de tierra de hoja. La tierra de hoja no es un commodity, no es algo que esté tirado, ¿verdad?, para venderlo a diestra y siniestra. Hay que regular su producción, su comercialización, porque la producción de tierra de hoja lo que hace es desertificar los suelos, y la comercialización sin ningún tipo de regulación ni etiquetado lo que hace es llevar a tu jardín tierra que tú no sabes de dónde proviene y si acaso tiene pesticidas, químicos o cuestiones que hagan mal para tus plantas y para tu pasto. Entonces, la tierra de hoja es un primer paso que quiero dar con la regulación de la extracción de material vegetal de los suelos. Y un segundo proyecto de ley que hemos propuesto, también bien interesante, es la regulación de la extracción de áridos mediante pozos lastreros. En nuestra zona está muy extendido el uso de pozos lastreros, que son hoyos, orificios que se hacen gigantescos, ¿verdad?, donde se deposita la arena, las piedras, el ripio, los bolones, ¿verdad?, que vienen en los ríos, ¿verdad?, o que están depositados en los cerros. Los pozos lastreros tienen que ser regulados también por ley, y lo que he propuesto entonces es que esta extracción de áridos, dando una definición de áridos, dando definición a qué es un pozo lastrero, tenga regulación a nivel legal. Hoy día son solamente las municipalidades, mediante ordenanzas y decretos municipales, las que regulan la extracción de áridos. En este caso, lo que quiero hacerlo por ley nacional, que en todo Chile esté regulada la extracción de áridos mediante pozos lastreros. Esas son dos ideas que te quería presentar entonces: regular la producción y comercialización de tierra de hoja y producción y uso de áridos a través de los pozos lastreros en ríos y en cerros. Eso en nuestra zona está siendo un factor muy importante en la desertificación de los suelos y también en el daño que se le hace a las corrientes de los ríos, porque cuando un pozo lastrero se hace un hoyo, ¿verdad?, para sacar la arena, para que se depositen los materiales de los áridos, que son muy usados en la construcción, que valen harta plata, esa afectación que se hace a la base del río afecta también luego el curso del agua. Entonces es muy peligroso cuando la extracción de áridos comienza a ser industrial, cómo afecta eso el curso del agua y la manera en la cual el ecosistema funciona en ese río. Entonces, dos ideas concretas: regular la tierra de hoja, regular la extracción de áridos mediante pozo, a ver si entonces logramos dar un par de pasos respecto de lo que viene en la COP25. Quiero saludar nuevamente y especialmente a las radios que me acompañan en este proceso. La Radio Máxima en San Bernardo, con la cuenta pública. También la Radio Contacto en toda la provincia de Talagante, Peñaflor, El Monte, Padre Hurtado y Isla de Maipo. Todos con Radio Contacto. En Buin-Paine, mis amigos de la Radio Amanda. Un gran abrazo para ellos. En Melipilla, la Radio Creativa y la Radio Ignacio Serrano, la más tradicional del mundo rural. Y en la televisión estamos en Telemel, el canal de televisión de Melipilla. Hay un símbolo de Melipilla, el canal de televisión Telemel. Un gran saludo a todos los fans de Telemel y, por supuesto, mi amiga Cecilia Carreño Letelier, que dirige aquel canal de televisión. También estamos en los podcasts, en el Spotify y en el Apple Podcast, para que me lleves en tu teléfono, en tu aparato reproductor. Si te lo perdiste este programa, lo puedes escuchar en el taco, ¿verdad? Lo puedes descargar de las redes sociales. También estamos en YouTube. En YouTube encuentran este programa en formato video, en formato televisión, ¿verdad? Tienen que suscribirse, tocar ahí la campanita con el clic para que quedemos conectados a través del YouTube. Por supuesto, tenemos esta semana un WhatsApp que va a funcionar todo este periodo, estos 4 años. Me pueden encontrar en mi WhatsApp, el más 56998452726, más 56998452726. Me pueden mandar audios, mensajes, estamos conectados a través del WhatsApp. Entonces, estamos ya, no hay excusas para perderse la cuenta pública. Me pueden escuchar en 5 radios, en el Spotify, en el Apple Podcast, en YouTube. Me tienen que seguir también a través de Telemel en la televisión. Estamos, por supuesto, en Facebook, Renato Garín González, un fanpage. En Twitter, Garín Diputado. En el Instagram, Renato Garín Diputado. Todas las redes sociales, todos los formatos de este programa estamos cubriendo con la cuenta pública de punta a punta. Así que un gran abrazo a todas mis vecinas y mis vecinos y nos vemos la próxima semana. Yo soy tu diputado Renato Garín González y esto fue La Cuenta Pública.